El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. La palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 3 y los versículos 13 y 14. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Dios nos bendiga en esta hora por el poder de esta palabra. El tema de hoy, la superación del ministro. Un ministro de Dios es aquel que aventaja a otros en el servicio. Quiero repetir esa frase porque es una concepción un poco diferente de lo que significa ser un líder o un servidor público. En el ámbito público, la visión que se tiene de liderazgo es otra. El ministro de Dios es aquel que aventaja a otros en el servicio y no en otra cosa. Es en el servicio. Servicio y ministerio están íntimamente ligados. Por eso es necesario que el que sirve a Dios muestre cada día un ferviente deseo de alcanzar la excelencia en su ministerio. Esto es necesario. Y yo diría que más que necesario es indispensable. Tener el deseo de alcanzar la excelencia. Es muy fácil acostumbrarse a la mediocridad. Es muy fácil acomodarse al montón. Es muy fácil vivir con la corriente. Pero vivir en contra de la corriente, salirse del montón, superar la mediocridad es un asunto que requiere esfuerzo. Es un asunto que requiere diligencia. Es un asunto que requiere fervor. Dios es un Dios dinámico. Él es un ser dinámico y sus ministros también lo deben ser. Esa dinámica divina debe estar en aquellos que sirven a Dios. Dios es un Dios de cambio, de dinámica, de movimiento, de acción. De igual manera, aquel que sirve a Dios debe reflejar el mismo espíritu. Nuestra tarea como servidores es la de perfeccionar a los santos, es decir, procesarlos hasta llevarlos a la consumación de sus potencialidades. Dios nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a procesar, a madurar, a forjar, a generar cambios en la gente, para que la gente alcance su plenitud de vida, para que extendiéndose hacia lo que está delante, lleguen realmente a vivir una vida plena, una vida abundante, conforme dice la promesa del Señor en su palabra. Que ellos muestren lo mejor de cada uno para servir a Dios. Por esa razón es necesario que los que cumplimos esta tarea nos superemos diariamente. Escúcheme, este asunto de la superación debe ser una meta diaria de cada uno de aquellos que sirven al Señor. Hay 5 pasos que se requieren para lograr la superación ministerial. ¿Cuáles son estos pasos? Número 1, se requiere amor, mucho amor. Este amor debe estar orientado prioritariamente hacia Dios. El Evangelio de Marcos, el Señor Jesucristo dice, en el capítulo 12 y el versículo número 30, dice el Señor Jesucristo, dice textualmente, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Quieres superarte?
ama a Dios primeramente. Nuestro amor debe estar orientado hacia Él. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, eso es el primer paso que hay que dar para nosotros superarnos. ¿Saben? Muchas de las cosas que nosotros hacemos requieren una altísima competencia. Y nosotros no estamos definitivamente capacitados o a la altura de ese reto, de ese llamado. Pero ¿sabes qué, mi estimado hermano? Dios, por amor a nosotros, Él nos bendice, Él nos prepara, Él nos hace competentes, nos hace ministros competentes de un nuevo pacto. Nuestra flaqueza, nuestras debilidades son llenas por el amor de Dios. Pero tenemos que demostrarle a Dios que realmente le amamos. Este es el principal mandamiento. El amor debe estar orientado primera y prioritariamente hacia Dios. Ahora, el segundo objeto de nuestro amor deben ser los hombres. En el Evangelio de Marcos, ahí mismo, en el capítulo 12, y el versículo 31, el Señor Jesucristo dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, dice el Señor. ¿Qué es amar a los hombres? Amar a los hombres, en una palabra, se define como filantropía. Así que el segundo objeto de nuestro amor deben ser los hombres. El amor hacia la humanidad es una manifestación del amor de Dios. Mire, mi estimado hermano, mi estimado amigo, si nosotros no podemos amar a la gente que está a nuestro lado, que estamos viendo, ¿cómo cree usted que podremos amar a Dios a quien no vemos? Y el amor no es sencillamente palabras, el amor se demuestra con hechos, con acciones. Y es interesante que la capacidad de síntesis que tenía nuestro Señor Jesucristo, el rabino más excelente de todos los tiempos, el maestro de las escrituras más sobresaliente de todos los tiempos, él tomó los 613 mandamientos, estatutos y ordenanzas de la ley mosaica y los sintetizó en dos: amar a Dios y amar al prójimo. ¿Sabe qué? El ministro debe superarse por amor a Dios y por amor a su prójimo. Y su prójimo lo constituyen la iglesia y nuestros semejantes. Cuando una persona quiere superarse y demuestra amor a Dios y demuestra amor hacia sus semejantes, esta persona está en buen camino, el camino a la excelencia, el camino a la calidad total, el camino a la superación, por amor al llamado que Dios nos ha hecho, por amor a Dios y por amor a nuestro prójimo, por amor a la iglesia, por amor a nuestros semejantes. El ministro debe superarse. Número 2, se requiere también dedicación. Este es el segundo paso. No solo amor, sino también dedicación. La dedicación primaria es hacia el estudio sistemático de la palabra de Dios. Escúcheme, ¿usted ha sido llamado por Dios? Entonces usted tiene un desafío. ¿Cuál es ese desafío? Prepararse sistemáticamente estudiando la palabra. Estudiar la palabra no es cualquier cosa. Para estudiar la palabra se requiere dedicación. Para estudiar una carrera profesional, ya sea ingeniería, medicina, derecho, cualquier profesión, usted necesita dedicar un tiempo. Algunos quieren servir a Dios, pero no quieren dedicar un tiempo al estudio de la palabra. Y esto es algo absurdo y es algo inconsistente. No es posible que una persona que dice que sirve a Dios, que ama a Dios, no ame su palabra y no se dedique al estudio serio, al estudio sistemático de la palabra de Dios. La iglesia primitiva, cuando creció, empezaron a darse algunos problemas de tipo administrativo que demandaban atención. Y recuerde, los apóstoles, que eran los líderes principales de la iglesia, fueron llamados a resolver esta situación. Pero ellos se dieron cuenta que se requería gente capaz, gente con un perfil adecuado para manejar esos problemas y ellos dedicarse a lo que era prioritario. ¿Usted sabe qué es lo que es prioritario para un siervo de Dios, para alguien que se dedica a servir a Dios? En el libro de los Hechos, en el capítulo 6, dice el versículo número 4. Y nosotros, dijeron los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
He aquí la prioridad de todo aquel que sirve a Dios. Ahí está. Número 1, la oración, es decir, la vida espiritual, la vida devocional. Y número 2, el ministerio de la palabra. Mi amado hermano, Dios nos llamó fue a esto. Es más, puede sonar un poco áspero lo que le voy a decir. De pronto le puede sonar chocante lo que le voy a decir. Y más si usted es un siervo de Dios. Pero para eso es que la iglesia le paga a usted. Para que usted cuide su vida espiritual y para que usted predique y enseñe la palabra de Dios. Dios no la ha llamado para otra cosa. Dios no la ha llamado como bombero a apagar incendios por todos lados. Dios no la ha llamado como juez o partidor. Dios no la ha llamado a usted como tesorero, músico, administrador de la iglesia. Dios lo ha llamado para orar, para que usted cultive su vida espiritual y para que usted predique y enseñe la palabra de Dios. Y si usted quiere honrar a Dios con su ministerio, usted tiene que poner en orden sus prioridades. Y he visto ministros de Dios que hoy en día están enredados. La visión que Dios les ha dado es la de predicar y enseñar la palabra y cultivar una vida de oración, pero hoy están pensando en otras cosas. Hoy están pensando en ser el gerente de una empresa, hoy están pensando en ser el alcalde de una ciudad, hoy están pensando en ser el director de pronto una organización secular. Están enredados, se están desenfocando y esto es peligroso. Dios te ha llamado a que te dediques a lo que tienes que dedicarte. Y a lo que tienes que dedicarte es la oración y la palabra. No es otra cosa. De igual importancia como lo es la palabra, es la vida de oración. Estamos enfatizando en esto porque es que Dios no te ha llamado para que te dediques a otra cosa que no sea lo que Él te ha revelado. Y si Dios te llamó fue a esto. Tenga mucho cuidado en hacer otra cosa para la cual Dios no lo ha llamado. En una ocasión se cuenta que un joven campesino, él estaba en el campo. Sus labores eran las de cultivar la tierra y vivir del producto del campo. Y de repente él miró al cielo y vio 2 enormes letras. Y de repente aquel joven, sin más allá y sin más acá, dejó lo que estaba haciendo, abandonó sus labores y se fue a la ciudad más cercana a buscar una institución de capacitación teológica, bíblica y ministerial. Aquel joven era muy entusiasta, un joven muy dinámico. Resulta que cuando llega allá se matricula y comienza a ser parte del equipo de estudio de esa institución. Después de un tiempo, el director de la institución se da cuenta de que aquel joven era un joven entusiasta, pero no hacía tareas, no hacía exámenes, no hacía proyectos. En otras palabras, académicamente era pésimo, no ganaba una sola, no aprobaba ninguna materia. Y resulta que el director se le acercó y lo llama y le dice: joven, yo he notado que usted es una persona muy entusiasta, usted es un joven muy alegre, muy dinámico, pero yo noto que usted es un pésimo estudiante. Usted no gana ni una asignatura, usted no gana ni un examen, usted no hace ninguna tarea. La pregunta para usted es: ¿por qué usted está aquí? Y aquel joven, sin pensarlo mucho, le dice: lo que sucede, hermano, es que yo estaba en el campo y de repente yo vi en el cielo 2 inmensas letras doradas. Las letras SC. 2 letras doradas, inmensas, en el cielo. Una visión. SC. Y el director se lo queda mirando y le dice: ajá, ¿y qué significa eso? ¿Cuál es el mensaje? Y él dijo: yo entendí que ahí decía, sirve a Cristo. Sirve a Cristo. El director se lo queda mirando. Este es un hombre de mucha experiencia y con mucho amor le responde y le dice: ¿no será que tú te equivocaste? Y que allí lo que realmente decía era: siembra cebolla. Siembra cebolla. Escúchame, hay gente que Dios no la ha llamado a hacer lo que está haciendo. Y va a tener que ir a sembrar cebolla. Va a tener que ir a hacer esto porque Dios no lo ha llamado a esto. Y por mucha dedicación que tú pongas, si Dios no te ha llamado, estás haciendo algo para lo cual Dios no te ha llamado. Y nosotros tenemos que ocuparnos es del llamamiento que Dios nos ha hecho. El apóstol Pablo,
previene a Timoteo y le escribe en su segunda carta, en el capítulo 2 y el versículo 4, y le dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mira, los siervos de Dios somos como especies de militares. Nuestra milicia es nuestro ministerio. Nuestra milicia es nuestro ministerio. Y si Dios te ha llamado al ministerio, no tienes por qué dedicarte a otra cosa que no sea lo que Él te ha revelado en ese llamado. Es muy peligroso. Hay un refrán que dice: zapatero a tu zapato. ¿Qué hace un pastor metido en cuestiones para los cuales no tiene capacidad ni Dios lo ha llamado? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que quiere? Es una tentación, es un peligro estar haciendo cosas para las cuales Dios no te ha llamado ni te ha capacitado. Porque Dios no te va a respaldar, entre otras cosas. Dios no te va a respaldar. Tercero, se necesita invertir. ¿Quieres superarte? Invierte. ¿Qué vas a invertir? Tiempo. El tiempo es un recurso valioso. Benjamin Franklin dijo: el tiempo es oro. Un recurso valioso que debemos redimir con sabiduría. Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 5 y el versículo 16 y dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. El tiempo no se puede perder. El tiempo no se puede desaprovechar. Cada oportunidad hay que aprovecharla al máximo, porque el tiempo que se pierde no se recupera nunca. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Escribe también a los Colosenses, y en el capítulo 4 y el versículo 5, el mismo apóstol Pablo, inspirado del Espíritu Santo, dice estas palabras: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, rescatando el tiempo. Nosotros tenemos que sacar tiempo para invertir en nosotros mismos, para invertir en nuestro ministerio, para invertir en nuestra vida espiritual. ¿Qué otro recurso tenemos que invertir? Dinero. Este es otro recurso que se necesita en nuestro proceso de superación. Dinero. ¿Y sabes qué? Muchas veces nos toca gastar aún lo que no tenemos. Muchas veces tenemos que sacrificar aún lo que no tenemos con tal de invertir en el ministerio, con tal de invertir en mi vida espiritual. Dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, en el capítulo 12, su segunda carta, y el versículo 15, 2 Corintios 12, 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. ¡Qué tremenda paradoja! Pablo dijo que él entre más amaba y entre más se gastaba y entre más se entregaba y entre más invertía en la gente, invertía en el ministerio, invertía en él, la gente lo amaba menos. Pero ¿sabes qué? Aunque la gente no te ame, cuando tú inviertes en tu vida espiritual, cuando inviertes en tu ministerio, finalmente la recompensa y la alabanza que importa es la que viene de Dios y no la de los hombres. Para superarse, el ministro de Dios debe invertir en su preparación todo lo que tiene, porque al hacerlo está demostrando que cree en el llamado que Dios le ha hecho. Le voy a repetir esto. Para superarse, el ministro de Dios debe invertir en su preparación todo lo que tiene. ¿Por qué? Porque de esta manera está demostrando que él cree en el llamado que Dios le ha hecho. La pregunta entonces es, ¿por qué algunos se excusan diciendo que no tienen ni tiempo ni dinero para invertir en su ministerio? La respuesta es sencilla. Es que no han creído realmente en el llamado que Dios le ha hecho. Porque cuando usted cree en un proyecto, usted invierte en ese proyecto. Y su ministerio es su proyecto de vida. Su ministerio es su proyecto de vida. Entonces invierta en su ministerio. Invierta en su vida espiritual si realmente quiere superarse. Número 4. Se requiere también organización. Se requiere organización. Esto se refiere a un ordenamiento de nuestras prioridades. El cristiano y todo el que sirve a Dios debe entender que lo primero en su vida es el reino de Dios y su justicia. Inclusive, si usted se dispone a buscar el reino de Dios y su justicia, la promesa es que todas las cosas que te hagan falta, el Señor te las dará por añadidura.
no tienes dinero, no tienes tiempo, Dios te lo dará. Si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. Pablo le escribe a los Colosenses en el capítulo 3 y el versículo 1 y 2. Pablo les dice que lo prioritario, si se trata de organizar mis prioridades, lo prioritario es lo espiritual, lo de arriba. Dice el apóstol, capítulo 3, versículos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Esas son tus prioridades. Buscar primeramente lo de arriba, lo espiritual, lo del reino de Dios y su justicia. Y verás entonces la bendición, y verás el respaldo, y verás el éxito en tu ministerio. Es indispensable aplicar esta tarea administrativa al ministerio. Sabes, tú puedes tener mucha unción, tú puedes tener mucha gracia, tú puedes tener mucha devoción, mucha piedad, pero si tú no añades organización a tu ministerio, tarde o temprano tu ministerio se estancará y morirá. Por eso es que es indispensable organizarse en el ministerio. Organizarse. La Biblia dice que el hombre que realmente organiza su ministerio, este va a ser un hombre que en lo que se requiera estará a la altura. Al ministro se le requiere fidelidad. Debe ser fiel en lo que hace. Pablo escribe a los Corintios, en su primera carta, en el capítulo 4, los versículos 1 y 2. Así pues, dice el apóstol, ténganlos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Pablo habla de que usted tiene que ser un administrador de su ministerio. Un administrador de su ministerio. Y para administrar, usted tiene que planificar, tiene que organizar, tiene que ejercer autoridad y tiene que controlar. Si usted es una persona que se organiza, si usted es un ministro que se organiza, lo más seguro es que usted va a ser un hombre bendecido en su ministerio. Lo más seguro es que usted alcanzará el éxito. Lo más seguro es que usted alcanzará la excelencia en el ministerio. Será un ministerio de calidad, no un ministerio mediocre. Pablo fue bien claro en esto. Se requiere fidelidad, fidelidad. Y que los hombres nos tengan a nosotros como lo que somos, administradores de los misterios de Dios. El apóstol Pedro también añade aquí un principio, una verdad espiritual poderosa para aquellos que estamos trabajando y aquellos que estamos luchando por la superación en nuestro ministerio. Primera de Pedro, capítulo 4, y el versículo 10, dice así la Sagrada Escritura. El apóstol Pedro, inspirado del Espíritu Santo, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Una vez más, el apóstol Pedro, inspirado del Espíritu Santo, llama a aquel que sirve a Dios que ejerza su don espiritual, ministrándolo a los demás como un buen administrador de la gracia de Dios. Mi estimado hermano, el orden es sinónimo de organización. Un ministerio con orden es un ministerio organizado. Dios es un Dios de orden. Así que organícese para superarse. Y número 5, se requiere sacrificio. Las cosas en el Señor no son fáciles. Se requiere sacrificio. Es más, todo aquello que demanda un verdadero sacrificio es lo que verdaderamente apreciamos. Las cosas que no nos cuestan nada, las cosas que nosotros para conseguirlas, las conseguimos demasiado fáciles, esas cosas no las apreciamos. No las apreciamos. Por eso el apóstol dice en Romanos, en el capítulo 12, y los versículos 1 y 2. Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Y el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. ¿Sabes qué? Este sacrificio involucra nuestras finanzas. Por eso digo, si tienes que sacrificar tu dinero, tus finanzas, con tal de superarte, hágalo. Al final, el Señor te lo devolverá con grandes dividendos, porque no serán gastos, serán inversiones. Tú inviertes en tu ministerio, inviertes en tu vida espiritual. Esa palabra que dice el apóstol Pablo aquí, culto racional, también puede interpretarse como culto espiritual, culto inteligente. El mejor culto que nosotros podemos hacer es servirle a Dios con todo lo que tenemos. Y como usted lo lee allí en Romanos 12:1, el apóstol dice, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Esto involucra también, ¿sabes qué? Nuestro tiempo de diversiones sanas. Si hay que sacrificar el tiempo del esparcimiento, de una diversión sana, con tal de superarme, yo lo voy a hacer. Y todo aquel que sirve a Dios también tiene que pesar en balanza. ¿Qué es lo que más conviene a su ministerio? ¿Qué es lo que más edifica a su ministerio? ¿Un tiempo de esparcimiento, un tiempo de diversión sana, legítima, o un tiempo que tiene que sacrificar para invertir en el crecimiento, en el desarrollo de su ministerio? Muchas veces debemos sacrificar el tiempo para otras actividades legítimas en el Señor y dedicarlas al proceso de superación. ¿Sabe? Aquellos que realmente alcanzan el éxito son aquellos que van la milla extra. Son aquellos que, además de hacer lo que tienen que hacer, se esfuerzan por hacer aquello que Dios no les ha mandado a hacer, inclusive sabiendo ellos que Dios espera más de ellos. Hay muchos ejemplos en la Biblia que nos ilustran esta verdad. No es que tienes que hacer algo para lo cual Dios no te ha llamado, sino que tienes que hacer más de lo que Dios te pide. Para que las Escrituras, finalmente, cuando usted lee el pasaje, esas Escrituras que dicen, bien buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Para que esas Escrituras un día tú las puedas escuchar de labios del Señor, tú tienes que ir más allá de lo que el Señor te pide hacer. Esforzarte para hacer mucho más de lo que se te demanda. En el ministerio hay que hacer lo que Dios nos pide hacer y un poquito más. La gente que supera los récords, los promedios, es la gente que alcanza el éxito. Normalmente una persona trabaja 8 horas diarias. En la semana son 48 horas. Ese es el promedio. Pero si usted quiere alcanzar el éxito, tiene que superar ese promedio. Para que un ministro se supere, se requiere sacrificar todo lo que más ama y ofrecerlo a Dios. A Abraham, Dios le pidió que sacrificara a Isaac. Y yo no sé cuál es el Isaac que tú tendrás que sacrificar con tal de que te puedas superar y alcanzar la excelencia. Pero de que Dios te pide algo que tú amas para que se lo ofrezcas a Él en sacrificio, Dios te lo pide. Y posiblemente el Espíritu Santo te está diciendo qué es lo que tú tienes que entregar a Dios, qué es lo que tienes que sacrificar con tal de alcanzar la excelencia. Y quiero concluir en esta hora. El ministro tiene una meta: ser como Cristo en su naturaleza y estatura moral. Nuestra meta debajo del sol obviamente es inalcanzable. Nadie aquí en esta tierra puede alcanzar la naturaleza y estatura moral y excelencia de Jesucristo. Él es perfecto. Eso es inalcanzable aquí debajo del sol. Pero ¿sabes qué? Hay que perseguir esta meta hasta morir si es preciso. Y si mueres en el intento, finalmente has alcanzado la excelencia. Hay que ser como Cristo en su naturaleza y estatura moral. Esa es nuestra meta. Esa era la meta a la que Pablo se aferraba y se lanzaba, olvidando ciertamente lo que quedaba atrás. Un pastor mediocre tendrá un rebaño mediocre. Un maestro mediocre tendrá discípulos mediocres. Y en general, un ministro mediocre tendrá un ministerio mediocre. No se le puede pedir altura, no se le puede pedir excelencia a un creyente si los que le ministran no han crecido espiritualmente.
Así que mi estimado hermano y amado consiervo, usted quiere ver excelencia en sus líderes, usted quiere ver excelencia en su equipo de colaboradores, usted quiere ver excelencia en sus discípulos, sea excelente usted. Comience por usted mismo. Por estas razones, tenemos un desafío, tenemos una responsabilidad de cada día ser mejores servidores. En este proceso, el Señor está con nosotros, porque Él ha prometido que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mi estimado hermano, mi estimado consiervo, Dios no deja las cosas a medias. Lo que Él comenzó a hacer, Él lo terminará. Él ha empezado una obra en ti, Él la va a terminar. Y quiero decirte, finalmente, que Dios está más interesado, escúchame, Dios está más interesado en que en usted se reproduzca el carácter moral, la imagen de Jesucristo. Está más interesado en eso, escúchame, que en lo que tú puedas hacer por Él. A Dios no le agrada ni le impresionan los ministros activistas. Algunos creen que haciendo mucho por el Señor, Dios está agradado con ellos, pero no es así. Ahora, tampoco vayas al otro extremo, al extremo de la indolencia, al extremo de aquellos que dicen, yo todo se lo dejo a Dios, y no hacen ellos nada. No, ese es un extremo y es nocivo también. Pero siempre Dios va a bendecir el esfuerzo de cada uno de nosotros. Siempre Dios va a bendecir el sacrificio que nosotros podamos hacer. En este proceso, repito, el Señor está de nuestro lado. Él, lo que ha comenzado en cada uno de nosotros, lo va a terminar. Y Él, la principal meta que tiene es transformarnos a la imagen de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Esta es la obra magna de Dios. Esta es la tarea más difícil que Dios tiene. A Dios le puede costar toda una vida formar a un ministro. Inclusive, nosotros podemos ver que hay ministros de 30, 40, 50 años en el ministerio y después de tantos años en el ministerio han tenido un fracaso moral, han tenido una caída. ¿Quién creyera? Después de 40, 50 años y han fracasado moralmente. ¿Sabe por qué? Porque es una tarea difícil. Formar el carácter, la imagen de Jesucristo en nuestra alma, en nuestro corazón. Esta es la tarea más difícil de Dios y Dios está empeñado en terminarla. Nuestra esperanza es que Él nada de lo que empieza lo deja a medias. Él hace obras completas, porque Él está más interesado en lo que tú eres que en lo que tú haces. A Dios no le cuesta absolutamente nada levantar obras, levantar ministerios, levantar grandes templos, grandes edificios en cualquier lugar, pero a Dios sí le cuesta levantar un obrero, porque para Él lo más importante es el obrero antes que la obra. Amén. Dios te bendiga. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.